Buenas tardes a todos. Nuestros nombres son Lisette Calderón y Evelyn Cerda, y vamos a exponer acerca de las colonias en Chile para nuestro profesor de Historia Domingo Salgado. Esperamos aumentar sus conocimientos con nuestra exposición. El siglo XVI fue uno de los periodos más largos en la historia de Chile, ya que durante este siglo se formaron las colonias en nuestro país, provocando un gran cambio en general. La herencia de los lenguajes de esa época en la actualidad. El español o castellano llegado a Chile. El español se le llamó castellano debido a los primeros españoles llegados desde Castilla. El español llegado a Chile con Valdivia y sus 150 compañeros tuvo tiempo de aclimatarse o influenciarse de alguna u otra forma a los diferentes ambientes que éste visitó. Un ejemplo de estos ambientes que visitaron fueron la Antillana, el Cusco y el río Maule. Reacción de extranjeros ante el español de Chile. Estos dicen que el español de Chile es característico solo de este país, ya que se diferencia mucho de los demás países españoles. Incorporaciones al castellano. Ya que el español se vio influenciado, se le han incorporado diversas formas de un habla propia. Por ejemplo, vocablos nativos y variadas expresiones que dan forma a un habla propia. Las lenguas indígenas originarias fueron el mapudungún y el aymara, ya que éstas se reflejan en las grandes ciudades y los pequeños pueblos. Los inmigrantes europeos trajeron numerosas palabras, incluido el inglés, lo que es notorio en las grandes ciudades actualmente. El idioma de Chile es identificado por el resto de América gracias a la cantidad de palabras incorporadas desde el mapudungún. Un ejemplo de estas palabras es guagua, que correctamente significa bebé, y también guata, que significa vientre. Autoridades y organismos del gobierno. Como pueden observar, España era una monarquía absoluta regida por un rey, y este era el máximo soberano. Se encargaba de mandar el Consejo de India, que fue creado en el año 1519, y la Casa de Contratación fundada en el año 1503. Aquí le mostramos exactamente la organización de la administración. Como pueden observar, el rey reinaba en España y América, y también, como vimos en la diapositiva anterior, el rey mandaba a España, exactamente el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, pero también en América, lo que eran los virreinatos y capitanías generales. El Reino de Chile constituía administrativamente la gobernación y capitanía general con capital en Santiago. El control del territorio se reducía desde el Valle Central hasta el río Biobío. En América, el máximo representante del rey era el virrey, quien tenía atribuciones judiciales y administrativas del virreinato, bajo el cual estaba la capitanía general de Chile. El gobernador a cargo de la capitanía tenía atribuciones gobernativas, militar y económicas. Su deber era velar la seguridad del territorio y presidir la Real Audiencia, lo que era el máximo tribunal de justicia en el territorio chileno. Como pueden observar, se crearon dos tribunales de justicia. En 1567 funciona en Concepción y en 1609 en Santiago, y estaba constituido por un gobernador, 4 oidores y un fiscal acusador. Formación de las tasas. Las tasas son las que protegen a la población indígena encomendada. Algunas de ellas fueron la tasa de Santillán, creada en 1559, tasa de Gamboa, creada en 1580, tasa de Esquilache, 1622, y la tasa de Lazo de la Vega, creada en 1635. La estructura social del pueblo español en América y Chile. Como muestra la diapositiva, la gobernación se dividía en provincias que eran los corregimientos.
Las provincias estaban dirigidas por un corregidor que dependía del gobernador en lo militar, político, civil y en la Real Audiencia en todo lo judicial. Las provincias se dividían en distritos, que estaban regidos por un teniente del corregidor. Esta pirámide demuestra la estructura social de esa época. Se muestra desde los más importantes o superiores hasta los menos importantes. Primeramente se encontraban los españoles, que no eran un grupo tan numeroso, debido a que en general fueron pocos los españoles que se avecinaron en América. En segundo lugar se encuentran los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América. Luego los mestizos, que eran los que surgieron del contacto entre los españoles con mujeres indias. Continúan los indios, los que en algunos casos reemplazaban a los negros por el hecho de ser los más baratos. Y últimamente se encontraban los negros, que eran los servidores más fieles. Esta imagen muestra el vestuario colonial. El soldado español tenía sus ropas hechas con finas telas. El criollo español se vestía con géneros más naturales. La dama criolla presentaba vestidos regulares en telas. El minero se envolvía prácticamente con telas diferenciadas en calidad. Y por último el peón se vestía con las sobras y se las arreglaba envolviendo su cuerpo de la forma que fuera. Las intendencias en Chile. Estas intendencias fueron creadas en el año 1786. A la derecha se muestra en la imagen la intendencia de Concepción y a la izquierda la de Santiago. Estas estaban regidas por un gobernador intendente que estaba dividido en partidos. Los partidos fueron surgiendo por los subdelegados partidarios y estaban a cargo de los tenientes del subdelegado. La vida rural de esa época. La vida rural es mucho más tranquila que la vida urbana. Vida rural se le llama al trabajo de la tierra, el cultivo, la ganadería y todo aquello. Vida urbana se le llama a las grandes metrópolis. Las ciudades eran como un verdadero tablero de ajedrez y tenían su plaza central y a sus costados espacios para la iglesia, la cárcel y para la autoridad. Algunas de las fundaciones que surgieron fueron la de Santiago del Nuevo Extremo, también la de Concepción en 1552. La fundación de Villarrica, de Valdivia, de Fuertes de Purén y Tucapel, de los confines de Angol y la Imperial fueron en el año 1552. Un ejemplo en la comuna de Peumo de la sexta región de Chile. Al frente de la plaza se encuentra la municipalidad y los carabineros, y al otro costado, al frente, se encuentra la cárcel. Como puedes ver, aquí está la plaza de Peumo. Al frente se encuentra la iglesia católica, al otro costado, frente a los carabineros, el Teatro Municipal de Peumo, que hoy en día están restaurando. La situación económica en Chile y el aporte español en esta. Los intercambios con el Perú fueron la base de la actividad comercial de la capitanía, ya que se necesitaba sustituir nuestro territorio. Empezaron los intercambios con los otros países para una expansión económica para satisfacer necesidades cotidianas. Se caracteriza por la expansión del trigo, mulas en crianza y todos los derivados no perecibles de la ganadería. Trigo y su valor triplicó por un terremoto ocurrido en Lima. Metal, porque en Perú fabricaban varios artefactos. Estos fueron los principales. El siglo XVII fue caracterizado como el siglo del trigo, el cebo, el cuero, la minería y el charqui. De los animales se aprovechaba la lana, el cuero, el cebo y la grasa. La carne que no era convertida en charqui se quemaba y se cultivaba mucho el trigo y el maíz. El virreinato mandaba los productos y había un sistema de monopolio. Algunos de los productos que mandaban era harina, varias especies de frutos secos, vino y aguardiente. Era monopolio porque no se sustituían, o bien no se podían reemplazar y era la única alternativa que tenía el consumidor. En el siglo XVI la economía se basaba en la encomienda, es decir, se enviaban encomenderos que llevaban productos. En el siglo XVII, debido a la disminución de indígenas, se sustituye la encomienda por hacienda. La economía. Los impuestos coloniales
eran el real situado, que era el dinero enviado por la corona española a las cajas reales del Perú, la alcabala, que era el impuesto sobre la compra-venta, el alforjarifazgo, que correspondía a lo que pagaban los funcionarios públicos, y por último el quinto real, que era el 20% de metales y piedras preciosas que se le entregaba a la corona. ¿Sabes qué es un cabildo o cómo castigaban a los indígenas? El cabildo era un grupo que representaba y defendía a los españoles. La forma en que castigaban a los indígenas era maltratándolos mucho, les cortaban los dedos y algunos tendones para que estos no se arrancaran. En conclusión, en este periodo se formaron muchos cambios en varios ámbitos. La economía pasó por varios periodos, algunos de estos fueron el de la búsqueda de oro, pasando por el siglo del cebo y terminando en el siglo del trigo, que fue en el siglo XVIII. En general, la época fue una de las más pobres, ya que se encontraron grandes riquezas, hubo una mala organización y hombres armados de bajo poder económico. Ojalá hayan comprendido lo sucedido en el periodo de la colonia. Muchas gracias.